En nombre de la Junta Directiva del Ateneo de Zaragoza, les doy la bienvenida. Empezamos la temporada. Tuvimos la semana pasada una mesa redonda sobre la legitimidad del Poder Judicial. Fue la primera mesa redonda y hoy tenemos la presentación del libro de Ramón, que es el primer libro también de esta temporada. Ramón Javier Campo Fraile, que siempre, con una persona que siempre dice que hay que mencionar el segundo apellido, que es el de la madre, que si no las madres se invisibilizan, ¿no? Tenemos que dar, desde luego, las gracias a Ibercaja. Tengo que disculpar al presidente del Ateneo, que no puede estar aquí por motivos laborales. Tiene clase hoy, ¿qué le vamos a hacer? Y voy a pasar a comentar dos ideas del libro de Ramón Campo que me interesan especialmente. La primera de ellas tiene relación con algo que todos conocen bien, que es la película Casablanca. La película Casablanca se estrena el año 1942 y allí vemos a los habitantes de Casablanca, vemos a los franceses, vemos a los alemanes. Bueno, pues Casablanca entonces, y sobre todo el año siguiente, es Canfranc. O sea que para ambientarnos no es muy difícil porque realmente es ese ambiente el que se vivía en Canfranc. En fin, que no nos cuesta mucho imaginarnos el escenario, pero lo más chocante de eso, y es la segunda idea que quiero transmitir y la última, es el silencio de las personas que estuvieron implicadas en esta vida que hubo allí. ¿Por qué? A mí se me hace muy difícil. No se me hace difícil pensar que guardasen silencio durante 10 años, pero que guardasen silencio durante 60 años, eso sí que se me hace difícil. Que no les transmitiesen eso que pasaba ahí a sus hijos, se me hace difícil de pensar. Que hubiese maridos, mujeres que fallecieron y no sabían lo que había pasado con su cónyuge cuando era joven en Canfranc, por el silencio que llegaba hasta ese punto, hasta el matrimonio. A mí eso me impresiona. Yo, la verdad es que ahora, como sabe Ramón, me estoy implicando también en mi propia familia, sin que yo hubiese caído en la cuenta nunca, me he dado cuenta que también hay silencio. Afortunadamente hay documentos que nadie tocó, pero hay un silencio también. Entonces, bueno, pues sí es verdad que me gustaría que si alguien oye todo esto y deduce que en sus antepasados ha habido una historia oculta, no oculta, simplemente que no lo han contado, porque a raíz de Canfranc, cuando yo me lo planteé, pues es bueno sacarla y es bueno que le ocurra, pues que intente tirar del hilo y ver qué pasa con esa familia, esa historia olvidada. Esas son las dos ideas que quería transmitirles. A Ramón lo conozco hace unos cuantos años y no voy a hablar de él porque vas a ir por aquí Mariano García. ¿Estás ahí? Y que le hemos pedido, o le ha pedido Ramón, que sea él el que le introduzca a Mariano, pues conocéis su firma del Alto de Aragón pues, abundantemente, durante años ya. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. Me toca hacer un crossover, ser el Capitán América en una película de Spider-Man, pero ahora les dejo con Spider-Man enseguida y voy a hablar de Ramón. Hablar de Ramón para mí resulta muy difícil porque lo quiero y soy periodista y no quiero ser injusto cuando hablo de nadie, y muy fácil y es porque lo conozco muy bien. Es de lejos el mejor periodista aragonés de las últimas décadas. Y como ya uno va teniendo su edad, ya ven que me estoy hasta emocionando, como ya uno va teniendo una edad, pues bueno, uno tiene derecho ya, se siente con derecho a muchas cosas y me siento con derecho a repetirme. Esto que les voy a contar ahora, ya lo he contado más veces. La historia de Canfranc y el oro empieza, si no recuerdo mal, un 31 de julio, con un teletipo que llega de Suiza, un teletipo de la agencia EFE, que me parece que era en línea y media o algo así, que hablaban de que se habían descubierto unos papeles relacionados con la estación de Canfranc. Yo coincidí con Ramón en la impresora del periódico, yo lógicamente estaba pensando en las vacaciones que las empezaba el 1 de agosto, yo coincidí en la impresora del periódico y vi que recortaba el papel y decía, fíjate, aquí hay una historia. Y yo, claro, como lo quiero mucho, no lo quiero desanimar. Es un hombre tozudo como si fuera
zaragozano, ¿no? Y yo no lo quise desanimar, yo dije, un teletipo que viene de Suiza, un señor francés que se ha encontrado no sé qué papeles, dicen que en Canfranc, digo, de aquí no va a sacar nada. Me fui de vacaciones y cuando volví, mis vacaciones son un poco de aislamiento, cuando volví pensaba que la historia habría caído en el más profundo de los olvidos, ¿no? Y lo que me encontré, sin embargo, es ya historias de conspiración, encuentros en aparcamientos, papeles que aparecen, que no desaparecen, y de entonces a hoy, y ya han pasado, entiendo que 20, 21 años, 23, de entonces a hoy, que han pasado 23 años, pues la historia ha crecido enormemente. Como decía el señor Nassarre, efectivamente, son de estas cosas que se mantienen calladas, calladas incluso para tu círculo más íntimo, y lógicamente eso es muy difícil de penetrar ahí. De todos los periodistas que podían haber conseguido que la gente hablara, el más indicado sin duda para conseguirlo fue el propio Ramón. Es un hombre, como ven, transmite confianza, bondad, pero nunca hace una pregunta por hacer, y siempre todo lo que pregunta o todo lo que hace tiene su sentido y su lugar en el mundo. Yo he visto crecer esta historia, he visto hacerla documental, he visto hacerla convertirse en varios libros, he visto también cómo la información que él había conseguido, como decimos en términos periodísticos, picando carbón, es decir, haciendo muchas llamadas, gestiones, encuentros, conversaciones, en cierta medida se la pirateaban o la utilizaban como punto de partida para hacer novelas, pero indudablemente con el paso de los tiempos la figura de Ramón y su vinculación con todo lo que es Canfranc se ha ido agigantando con el tiempo, ¿no? La última, hace tan solo unos días, aún se publicaba un fleco hablando de un gran pianista, un pianista internacional que fue de los que huyó por esa frontera, de la que poco sabíamos hasta que Ramón puso el acento en ella. Ahora publica Los héroes de Canfranc, me dicen que ya está en la segunda edición, cuando apenas acaba de salir el libro al mercado, lo cual da una prueba fehaciente de que el tema sigue interesando, el tema del que se hizo eco toda la prensa internacional y que ha sido objeto de numerosos programas y de más secuelas, por decirlo así. Pues bueno, pues ahí está Ramón peleando siempre con conseguir más datos sobre nuestro Canfranc. Canfranc se acabará rodando la gran película de la estación, se acabará rodando la gran película del espionaje en Canfranc. Todo llegará porque la historia, como nos ha dicho Nassarre, tiene todos los filos para convertirse en un peliculón, ¿no? Bueno, yo les dejo con Ramón. ¿Qué más que les puedo decir de Ramón? Pues, en fin, es que ya les digo, no puedo ser justo con Ramón porque soy su amigo y lo quiero, pero me parece una grandísima persona, ha tenido sus peripecias personales y siempre ha defendido el periodismo íntegro, sincero y de verdad. Bueno, a mí... me emociono, sí. Porque a mí de mayor me gustaría ser como Ramón J. Campo. No lo he conseguido, he intentado, he también hecho alguna investigación, pero no he llegado a tanto. Así que les dejo, si ustedes están familiarizados con la historia de Canfranc, van a descubrir cosas, porque Ramón siempre tiene novedades y datos nuevos, y si no están familiarizados, pues prepárense, porque lo que van a escuchar les va a dejar patidifusos. Muchas gracias de nuevo por venir y les dejo en manos de Antes de que se vaya, porque... Espionaje, previsto en el artículo 228 del Código de Justicia Militar, condeno a los acusados Andrés Richard, Juan Astier y André Nodón a penas de entre 2 y 6 años de cárcel.
culpables de recopilar información contra una nación amiga y de poner en peligro la seguridad de España. Esa es la broma de los Astier en la comida de los domingos, de los macarrones que hacía la abuela. Abuela, tú colaboraste con el desembarco en Normandía, ¿es verdad o no es verdad? Y la abuela callaba, porque la abuela colaboró. Professeur éminent d'université ignorait complètement que par Canfranc était passé 86,7 tonnes d'or. C'est pas rien. Para mí ha sido un orgullo haberme enterado y luego pues haber recabado información, haber leído, etcétera, etcétera, del comportamiento, de la actitud que tuvo mi padre con la colaboración con la resistencia francesa. Además de hacer un acto cívico, pero de coraje terrible, porque el riesgo era que te mandaran a un campo de concentración, que te torturaran o que te mataran. Yo jamás pensaba que íbamos a ver un sumario judicial de un delito de espionaje. Y me senté del lado de los guardias para hacerles enterar que mis viajes no tenían ni tres ni revés. Él traía los documentos a mi madre y después 2 veces por semana nos marchamos en Francia. El padre también estuvo metido en estas acciones. Cuando dijimos y la Gestapo estuvo hasta en casa, la madre recuerda las bofetadas que recibió diciendo y preguntando dónde estaba su marido. ¿Pero tú eres consciente de que te jugabas la vida? No lo pensé. Yo pensé que todo salía bien. Pero usted era una niña de 9 años Sí. que ayudaba a la resistencia. Ah, sí, entonces, bueno, se pasó muy bien. A mí me encantaba, yo no me daba cuenta, no sé si me daba cuenta. Cuando detuvieron a todo al grupo de personas que formaban esta red, en el juicio sumarísimo, a mi padre tuvo una sentencia que fue de 3 años de cárcel. Yo creo que algún reconocimiento hay que hacer. Simplemente me da la impresión que nos hemos olvidado de toda esta gente que ayudó mucho y que hay que reconocer ese mérito. Si sus paredes hablasen, nos contarían miles de historias, reencuentros de amantes, exiliados que huyen. Pero sus paredes no hablan. Y ahora, vacía y abandonada, la estación es un testigo mudo de hechos que definirían el destino de toda Europa. Aún quedan ecos de las voces de un puñado de hombres y mujeres que lo arriesgaron todo por un futuro mejor. Nuestro presente. Esta es su historia. A la Fundación Ibercaja que nos haya invitado para contar esta historia y me alegro mucho de José María Nazarre, que nos conocemos hace muchos años, pues el grupo de escritores de Atenea al final me hayan traído a contar esta historia que para mí es media vida. O sea, yo les puedo contar muchas batallas que hemos hecho en esta profesión, pero claro, si alguien me ha aguantado en todo este tiempo, en el buen sentido, profesionalmente ha sido Mariano García. Somos alter ego, somos dos personas que todavía nos creemos esta profesión de esta manera. Yo digo, algunos
Algunos compañeros nos dicen que somos los últimos teleñecos. ¿Se acuerdan esos abuelos que subían en el balcón y saludábamos desde allí? Bueno, pues esa es nuestra manera de entender esta profesión. Mariano dice que yo soy el del oro, pero yo siempre digo que la mejor historia que se ha contado en Aragón quizás en los últimos 50 años, ha sido la historia que contó él con el payaso Marcelino, que es el mejor payaso del mundo, el payaso que enseñó a Charlotte y que era de Jaca, y toda esa historia fueron miles de horas metidas investigando y peleando y descubriendo toda esa historia. Y yo le agradezco mucho lo que dice de mí, pero yo lo digo de él con prueba de lo que fue el payaso Marcelino, que para mí es una de las historias más redondas y más globales de esto. Es verdad que nosotros hemos conseguido que Canfrán se haya internacionalizado con esta historia, porque hemos conseguido, yo he visitado con la estación de Canfrán con periodistas de todo el mundo. He venido con Le Monde, con Asahi Shimbun, con New York Times, los grandes periódicos de todo el mundo han venido aquí y han contado esa historia. Pero una cosa es esa y otra cosa es que al payaso Marcelino nadie había descubierto nunca lo que era ese payaso, y yo lo que quiero es que también nos pongamos a los dos, como somos los dos grandes, somos así fuertotes, pues eso, lo mismo nos dicen los últimos de Filipinas o los abuelos de los teleñecos. Bueno, simplemente les he puesto este documental porque curiosamente, lo hice con una persona que es Germán Roda y lo presentamos en este mismo lugar hace 12 años, 2013. Lo presentamos aquí, se llama Juego de Espías, probablemente les haya engañado alguna vez en la 2, porque en los últimos 12 años se han emitido todos los años. Es muy difícil que un documental haya generado un interés y una audiencia que haya llegado a los más de 3 millones de espectadores para que esto se siga emitiendo todos los años. Esto es un poco el ejemplo, eso es un poco la base sobre la que está recompuesto este libro, ¿no? Y eso es lo que quiero que, para mí, digamos que es verdad que lo que dice Mariano, que yo soy muy cabezón, en el buen sentido. A veces digo que los aragoneses somos perseverantes y nos llaman cabezones. Es una manera de trabajar, pero en ese sentido yo no pararé en que se cuenten historias que se quedaban tapadas. Y eso es lo que decía José María y tiene mucha razón. Aquí había mucho silencio porque había mucho miedo. En las casas de Canfrán había mucho miedo y creo que tenía razón de tener ese miedo, ¿no? Bueno, un par de detalles más y empezamos en una... Yo le digo a José María que los periodistas lo que intentamos es entretener y que ustedes lancen las preguntas que quieran, que yo estoy abierto a todas las posibilidades. Pero quiero darles un detalle. Para mí, uno de los ídolos profesionalmente es Antonio Fraguas Forges, que se nos fue hace unos años, y Antonio Fraguas se enamoró de esta historia. Y por eso el prólogo que aparece suyo es una especie de regalo, un regalo de alguien que has decidido entregarte a una historia y al final un grande, desde tu punto de vista, te ha engañado y ha entrado y vino a presentar una de las ediciones anteriores a Huesca, en una librería de Huesca, y bueno, pues somos blandos, los periodistas que somos así, melones, y nos emocionamos, pero creo que tenemos alguna razón. Eso, digamos que eso es lo que viene de estos años atrás. Pero también quiero decirles que hay una persona que espero que venga dentro de unas semanas, cuando la profesión de periodista se lo permita, que es la corresponsal de Televisión Española en París, que es una zaragozana que ha trabajado con nosotros en Heraldo Aragón hace muchos años, que se llama Mavi Doñate,
que es el otro prólogo que aparece en el libro, y que ella, lo mismo que Forges se ha emocionado del global, Mavi, ella me califica como un periodista, bueno, yo creo que son las cosas en las que la gente son guiños, pero ella sobre todo le encanta que en medio de toda esta historia esté Josephine Baker. ¿Por qué Josephine Baker aparece en esta historia y por qué es importante? Es una de las pocas personas que, siendo actriz, tiene 12 hijos adoptados y además es una persona que era miembro de la Resistencia. Y es una de las personas que hay testimonio textual, en el libro aparece, de cómo cruzó la frontera. Era miembro de la Resistencia y esa actriz, mujer, que la tenemos fotos en Heraldo de su paso por Zaragoza, bueno, pues ella era la que se jugó la vida, miembro de la Resistencia, y por eso en París hay un cementerio, digamos, un panteón donde están los que se jugaron la vida en la Segunda Guerra Mundial. Pues Josephine Baker, la persona que aplaude Mavi en ese magnífico prólogo, como el de Forges, ella es uno de los personajes que yo creo que debemos de destacar. A alguien que es un periodista y que se echa en manos de la gente mayor, yo quiero decirles una cosa. A mí me emocionaba especialmente que mujeres, después de pasado todo el tiempo, sean ellas las que rescataron esos secretos. Y a mí, como aparece en el documental, Lola y Simone son dos mujeres, francesa y española, que es un poco esta conexión. Es lo que al final el libro pretende también dar guiños a los franceses y a los españoles, porque esa unión que nos unió para que hubiera una comunicación, al final esa unión era lo que generó ganar una guerra detrás, y ganar una guerra para que no hablemos ya del nazismo y no hablamos del genocidio, hablamos de un nuevo genocidio ahora. Quiero un poco que en el libro lo que viene a decir la editorial, que son unos amigos míos que desde Madrid se han apostado por esta historia, es porque en estos momentos vivimos en una situación que estamos bordeando la guerra, bordeando varias guerras que nos rodean, Ucrania, Gaza. Bueno, pues nosotros debemos de reconocer y saber cómo fue la guerra y cómo ocurrió aquí. Es decir, lo más importante de todo esto, de muchas de las cosas que se cuentan en el libro, es Canfranc es el único municipio y lugar de España que fue ocupado por los alemanes. Y eso no es una película. Como bien dice José María, esto es Casablanca. Lo que se hacía una película de Casablanca estaba pasando en Canfranc. Y eso lo que quiero un poco es darle la razón y decir que ese silencio de lo que hablaba al principio, el primero que se emociona y que acabamos abrazando con esa gente es darle las gracias de que por fin habéis hablado. Mira, esta mujer es la mujer de Albert Lelé, esta señora que aparece en la foto. Esta señora pudimos localizarla antes de que se muriera en una residencia. No os podéis imaginar, para nosotros y la familia Astier, que me acompañó en ese viaje, hasta qué puede ser un regalo para una persona que, digamos que Albert Lelé es nuestro personaje gordo de esta historia. ¿Por qué? Porque Albert Lelé a Charles de Gaulle le ofrece ser ministro después de esta guerra mundial, y es por la importancia que tenía Canfranc, no es por cualquier cosa. Allí movía toda la información de todo lo que estaba pasando en Europa, y él era el camino a través del cual toda esa información llegaba a la embajada británica y al consulado británico, la embajada en Madrid y el consulado en San Sebastián. Ese papel de esa persona tienen que entender un poco, desde mi punto de vista, que los bretones y los aragoneses debemos ser primos hermanos, porque Albert Lelé era bretón y su mejor amigo, uno de los mejores amigos de él, era
Sanz-Briz, así como Sanz-Briz salvó 5.000 judíos en Budapest, a Lelé no se le puede poner 5.000, ni 4.000, ni 6.000. Miles de judíos, miles de europeos estaban cruzando por Canfranc. Y eso, él era el que facilitaba toda esa historia. Eso es lo más importante. Y él le pusieron no solo el nombramiento de ministro, sino que le pusieron un cheque encima de la mesa para decirle, ¿cuánto quiere usted por escribir su historia? Y les dijo, yo volveré a ser jefe de la aduana francesa y no cobraré ni un euro, ni una peseta, ni un franco por escribir mi historia. Mi historia forma parte de mi vida y de mi secreto. Así empezó la historia, José María. Esa es, digamos, nuestros héroes. Nunca se les ha llamado héroes, porque eran personas, digamos, Canfranc en el año 2000 era un lugar en extinción. Hay una cosa muy curiosa que lo nombro porque tenemos que tener memoria. Canfranc en el año 2000 estaba a punto de derribar esa estación, hasta el punto que Televisión Española, en el año del cambio de siglo, entendió que la estación de Canfranc era el lugar ideal para decir, esto es el siglo XX que abandonamos porque era un lugar en derribo, y ahora vamos al siglo XXI, que va a ser el siglo moderno, ya no habrá estaciones tiradas y ahora seremos más modernos. Entonces Televisión Española mandó a un grupo a Canfranc para grabar lo que éramos nosotros, lo que éramos los aragoneses con la defensa de Canfranc. Que haya personas que están en la sala que son defensores muchos más años que yo, muchos más años, y defendiendo lo que es la reapertura del Canfranc como algo que es nuestro corazón, nuestra vida. Cuando se graba ese anuncio, que viene un grupo de Cataluña, digamos que nosotros que decimos esto es un símbolo, ya, pero es que al año siguiente, no sé si se acordarán porque la memoria a mí me ha castigado mucho, como decía Mariano, bueno, el año 2001 se graba La Lotería, y se graba La Lotería con un señor que era calvo y que siempre nos acordaremos de ese señor. Bueno, pues curiosamente, cuando se graba ese anuncio, claro, después del año de final del siglo, y ahora la lotería, imaginaros, Canfranc está de moda, ya, pero tumbada, pero derruida. Nadie ponía un duro por Canfranc. Pues en el 2001, cuando se graba ese anuncio de la lotería, se movieron los cestos. Se movieron los cestos desde un sitio a otro y se quedan en una nave. Esa es la nave que ahora está cerca de la estación, pero no era la estación. Pues un hijo de español, un tal Jonathan Díaz, un emigrante, un hijo de emigrante de los miles de españoles que tuvieron que emigrar por la política o por la economía al otro país, es otro de los símbolos de esta historia, el que unía con el autobús el tren en sus ratos libres, que era mientras esperaba a coger uno o recoger a otros, los que Francia tiene que tener ese autobús para unir España y Francia, esa persona, como si dijeran, ¿a qué personaje, si dijeran un guión de ¿a quién hay que coger? A este, porque este es el que une. Pues esa persona es el que, inquieto, curioso, se movía por el lugar y encontró los papeles. El día que ese señor vuelve a su casa, que es las Navidades del año 2000, la frontera estaba poblada de guardias civiles. ¿Y saben por qué? Porque nosotros éramos un lugar donde estábamos sufriendo lo que era ETA y lo que era la banda terrorista. Y la vigilancia de la frontera era esa gente. Jonathan vuelve de su casa en Olorón cuando ha visto que al llegar a su casa ha dicho, coño, oro. Es que he visto en este papel, he encontrado oro.
toneladas de oro. Y dice, bueno, voy a ver. Se fue al lugar, iba con una especie de, como los mineros, estos que se ponen un frontal con la luz, y guardó todos los documentos que encontró, diciéndole a la Guardia Civil, no se preocupe que voy a esas cosas que vamos los hombres, o sea, disimular, para que no le evitaran ese cruce. Y cruzó al otro lado, y todos los papeles que encontró, donde ponía oro y más cosas, los guardó en una bolsa, porque él quería recuperar la historia en la que él estaba trabajando como conductor una vez que eso se cerró en el año 70. Yo les digo, me gusta mucho el cine, he trabajado con un gran director como Germán Roda, los documentales, jamás hubiéramos pensado que un personaje así fuera al final el personaje de esta historia. Es algo así como, si alguien se lo piensa, al final lo supera. Por eso digo que la historia que yo me he encontrado en mi vida, yo dije que la historia de Canfrán es un melón, y ese melón nunca va a acabar, nunca. No quiero resbalarle un secreto, porque mi amigo Mariano García, mi compañero, me ha ayudado y probablemente dentro de unos meses podamos decir que hay más información al respecto. Hay más información, hay más historia detrás de Canfrán, porque nosotros, si tuviéramos más tiempo laboralmente, diríamos que solo nos dejen escribir la historia de Canfrán. Para mí es fundamental. Para mí, en lo personal y en lo profesional, creo que es como si alguien se quiere jubilar con ganas, yo diría, no, yo me jubilo, pero me dedico solo a esto. ¿Por qué? Pues porque entiendo que en esta etapa actual de lo que es esta sociedad, yo tuve la suerte de subir el sábado pasado con el tren histórico, y estoy alucinando cómo la gente está recuperando ese mensaje, lo que era el viajar en el tren. Bueno, pues eso que se ve, y se ve en cosas como el tren del sábado, creo que de alguna manera esta historia, la historia que se cuenta en este libro, es lo que pretende. Que no se olvide y que le pongamos cariño a lo que conseguimos descubrir, algo que estaba muy, muy tapado. Y ahora ya perdonarás que me enrollo. No, a mí se me ocurren 1000 preguntas, pero has hablado de Lelé. En el vídeo hemos visto a Lola, que pasaba en el refajo los documentos que le entregaban, sí. ¿No? ¿Esa cadena de espionaje cómo era? ¿Qué hacían? Pues mira, lo importante en Canfrán era el receptor. La resistencia francesa, cuando se pone en marcha en el año 40, cuando empieza la guerra, se apuntan 4 y el de la guitarra. La verdad es que los franceses, el propio Lelé decía que no encontraba gente que le ayudaran, porque al otro lado había casi tantos españoles que habían pasado por la guerra civil y estaban al otro lado, gente de Canfrán, que son al final los que echan a los alemanes de su pueblo. Pues él se rodea de gente con los que necesita recibir los mensajes y enviarlos a los que eran los destinatarios. La información procedía de todo lo que estaba pasando sobre todo en el Atlántico. Digamos, la comunicación de los documentos tuvimos gracias a la familia Astier, cuando encontraron el archivo judicial de un tribunal militar en España, había juzgado a 30 de los miembros de la resistencia, que eran españoles que estaban colaborando con ellos y con franceses. Alguno de ellos estaba trabajando en una famosa marca de vino de Rioja. Eran franceses que habían estado en la Primera Guerra Mundial, que no entraban digamos, no se habían metido en el ejército francés porque ya eran mayores, y ellos querían seguir colaborando con la resistencia, y españoles que habían sido, no digo contratados, sino que los habían engañado en el buen sentido. La amistad de Lelé había llevado a Lola
había llevado a Astier, había llevado a gente a su alrededor. ¿Por qué decías antes que Canfrán es Casablanca? Casa Marraco era el café de Ric. Casa Marraco era el sitio donde los Marraco eran republicanos, desde la primera letra hasta la última. Tan republicanos que colaboraban con Lelé a todo lo que quisiera. Recibía dentro a los alemanes cuando ocupan Canfrán, que es a partir de noviembre del 42, hablaban por teléfono en Casa Marraco. Iban a llamar por teléfono de la cabina, de lo que había dentro, de ese teléfono que se llamaba, pues allí se convivían. En Casa Marraco convivían los conductores suizos, que son los que se instalan allí como grandes camiones, que en España entonces, acordaros de lo que es la hambruna después de la Guerra Civil, pues lo que vivía en Canfrán era algo inédito. Había unos camiones suizos enviados especialmente para llevar el oro y muchas más cosas. Cuadros, las cosas, todo lo que se robaba en los países europeos y los alemanes se los querían llevar a los bancos centrales y a Latinoamérica, donde ellos se refugiaron después de perder la guerra. Todo eso iban camiones suizos y camioneros suizos. Y vivían en Casa Marraco y en el Hotel Ara, o en Casa Ara, que son los dos hoteles que entonces eran casas. Bueno, pues la convivencia con Lelé era fundamental. Era el lugar donde convivían conductores suizos que les decían: ¿dónde lleváis esto? Hay gente que cuenta... ¿Y dónde lo llevaban? Pues no solo al Banco de España o al Banco de Portugal, que son los destinatarios de la mayoría de los papeles de los 87 toneladas, se llevan 74 toneladas a Portugal y los 12 al Banco de España. Pero los propios canfranqueses con los que yo he hablado después, había conductores que les confesaban que hoy no tocaba ni Madrid ni Lisboa, sino que se iban al puerto de Pasajes. ¿Qué ocurría? Que en el puerto de Pasajes el oro, los cuadros y más material, que nos quedaremos todavía, a lo mejor dentro de unos meses aún podremos dar más datos sobre eso, el destinatario al final era que los propios alemanes, a sabiendas de que estaban perdiendo la guerra, se llevaban todo ese material a Latinoamérica, Argentina, Paraguay, que es el lugar donde se refugiaron los alemanes, los nazis, cuando perdieron. El otro día, el sábado, cuando yo estuve haciendo la presentación en el vagón, había una señora argentina y me decía: uy, en Argentina, los alemanes, aquellos alemanes de los que está hablando, se crearon hasta una vía de tren. Es decir, los alemanes habían entrado en todos los países ocupados en la Segunda Guerra Mundial, en Holanda, en Francia, y en los bancos eran saqueados. Ellos con ese dinero, como no tenían dinero, era la manera de pagar a dos países que supuestamente eran neutrales, lo cual es falso. Ni España ni Portugal fueron neutrales. Colaboraron con la Segunda Guerra Mundial y con Hitler. ¿Qué ocurrió? Bueno, nosotros pasamos una consecuencia tremenda. Ayer, en 24 horas, había un historiador que lo decía: la hambruna, el hambre que sufrió España después de la Segunda Guerra Mundial era el tiempo que hasta el año 53 los americanos dijeron: ya podemos entrar en España. Hasta ese momento, Franco estaba pagando la consecuencia y la colaboración con Hitler. Y Portugal, a su manera, también. Eso es lo que el hecho de esa red a través de Canfrán era la facilidad. Los dos primeros años, 40, 41 y hasta el final del 42, era un lugar libre. Libre en medio de una guerra. En España y los de la resistencia entraban enseguida. Tenían mucha facilidad. Y eso es lo que facilitaba Lelé. El poder y le llamaban el rey de Canfrán,
porque él es, digamos, el que mandaba en Canfranc hasta que llegaron los alemanes. Su fuga de Canfranc es una novela. Es una novela, eso sí que es una novela por entregas. Lelé se entera la víspera que van a por él. Él está conviviendo con los alemanes en la frontera, en la estación de Canfranc, desde el noviembre del 42 hasta septiembre del 43. Y la víspera le dicen, ¿quién se lo dice? La resistencia. Sus miembros de la resistencia, de sus redes, le dicen, los alemanes han preguntado por ti, van a por ti. Lelé tiene 3 hijos. Tiene 2 hijas y un hijo. El hijo era el más pequeño y las hijas las tiene una en Madrid y la otra de las, es la persona que nos ha contado toda esta historia, Janine Lelé, y su marido, Víctor Fairén. ¿Qué más quiere un periodista que le llame por teléfono y le diga, todo eso que mi padre no quiere contar, yo quiero contárselo? Es como si me hubiera tocado la lotería, sin tener ese dinero, sino profesionalmente. Yo el día que yo me encuentro que la hija de Lelé quiere descubrir y desvelar lo que fue su padre, con todo lo que tuvo encima de la mesa y no haber cogido nunca ni un duro por esto, yo les digo, yo me reuní con ellos en el hotel, en el Coso, y yo alucino todavía. Yo les digo, no sabía cómo darles las gracias. Y les decía, la huida de ellos es, al ver Lelé, su mujer y el hijo, George, se van andando, sin maletas. Se van andando desde la estación hasta el pueblo de Canfranc. Y al pueblo hay un cónsul francés que colaboraba en esa red, que estaba en Sabiñánigo. En esa foto que aparecen Lelé y Saint-Brieuc, lo verán, es el que está más a la derecha. Esa persona le manda un taxi y ese taxi lo lleva a ellos dos y al hijo lo mandan a Zaragoza. En Zaragoza, la familia Fairén, entonces eran amigos, no eran todavía marido y mujer, era un odontólogo que estaba en Zaragoza y le facilita otro taxi que los lleva desde Zaragoza hasta Madrid. Y en Madrid, aquí está, el cónsul es el de la derecha, el cura también estaba en el aparato. Y Saint-Brieuc es el de la izquierda, que está Lelé, es el que lleva la medalla. Bueno, pues cuando llegan a Madrid, deja a su mujer y él, la embajada británica lo manda a Sevilla, y en Sevilla se escapa, se tizna la cara y se monta en un barco en Guadalquivir y acaba en Gibraltar. La huida de Lelé en sí mismo es única. No hay nadie que pueda en ese tiempo tener la facilidad para poder hacer todo eso. Bueno, a la hija de Lelé, que la ha dejado para venir con las maletas desde Canfranc a Zaragoza, es detenida por la Guardia Civil. Y Fairén, padre, la recibe y la recoge y la esconde después de que le han hecho de todo, diciendo dónde está su padre, la acoge y la tiene en su despacho, que estaba en el Coso, y evita que la Guardia Civil insista para torturarla para saber dónde está el padre. La hija, su hermana que estaba en Madrid, la cogen directamente, la detienen para que ella cante dónde está Lelé. Es decir, las fuerzas de seguridad de los tiempos de Franco pelearon por detener a Lelé, por la importancia que tenía Lelé y por la información que él había facilitado a la embajada británica. Eso es lo fundamental en esa red. Ellos se salvaron. Lola se salvó. Lola era una amiga modista. Con 17 años le decía Lelé, Lola, tú das el pego. Tú eres una persona muy, muy valiente y tú vas a llevar secretos escondidos en la faja.
Lola iba, como sale ella misma, va así, y yo les digo, y aparece en esta foto, y este es cuando presentamos el primer libro, que estoy con mi hijo, que ahora tiene 25 años, pues ese que tengo encima tiene ahora 25 años. Lola, que la tienen aquí, se presentó el día que presentamos el libro en la estación de Canfrán. Yo no la conocía de nada. Y cuando estábamos como en este frontal, yo estaba con Victoria, que había trabajado en Casa Marraco y me había contado la primera vez en su vida que había tocado el oro, porque los camioneros le dejaban tocar el oro, y su marido, Daniel Sánchez, que aparece también en estas fotos, me dice, él cargó el oro. Pues cuando me contaban eso, acababan diciendo, no nos pasará nada por contar esto. Eso, así era la contestación. Pues Lola me dice, mire, han pasado 60 años, yo esto no se lo contaba a mi marido, que era guardia civil, pero quiero contárselo. Así es la historia. Así es la historia. Eso es lo que a los periodistas, yo creo que, en fin, no jugamos a la lotería, pero yo si jugara a la lotería, yo apostaría por las mujeres. Las mujeres, para mí, como profesional, ha sido una detrás de otra. Cuando hablamos con Simón Casobón, era emocionante, emocionante. Una mujer con 9 años subía en el tren con su madre. Ella iba con el maquinista. Ella hacía el viaje contrario. Era la receptora de esa información. Ella iba de Canfrán hacia Po y paraban en pueblos anteriores. Y su madre era la que llevaba, recibía, o sea, le daba información para que la entregara a la red, y a ella le daban información. Simón tenía 9 años, iba con el maquinista y su madre iba en un vagón. O sea, con 9 años estaba haciendo un juego y estaba jugándose el pellejo, que es lo que yo le decía a Lola, pero no era consciente de eso. Lola iba con una hermana suya que se llama María Pilar, que era más prudente que ella. Lola, antes de venir a esa presentación, le pidió permiso a su hermana. ¿Crees que puedo contar esto? Porque como nos hemos contado en nuestra vida, y se lo dijo, María Pilar le dio permiso para hacer eso. Todo eso, les digo de verdad, yo no quiero insistir, para mí es abrir un melón, y ese melón lo contamos y les he puesto algunas fotos de este día para que vean que el sábado pasado hicimos otro capítulo nuevo. Es un capítulo maravilloso. Hemos encontrado, porque a mí me han pedido información de las ediciones anteriores sobre un pianista francés, se llama René Utergier, que tiene 91 años y está vivo. Les cuento algo fresco, es decir, fresco. Está en internet, en heraldo.es, contado el fin de semana, el domingo. Él pasó con 9 años en la frontera y se salvó gracias a los pasadores y a que 2 hermanas suyas cruzaron por la frontera de Canfrán y se subieron en un tren. Y un hermano suyo de 2 años lo pasó un ferroviario. Aquí detrás hay 1000 historias de valientes, de gente, de héroes, que les llamo yo, que se jugaron la vida pasando esa gente. Esta señora que sale en la foto es Aní Olazábal, es la hija de un pasador, que esa es la historia que hemos contado. Este es Daniel Sánchez, del que he hablado. Ella está con uno de los que pasó y tiene 100 años en esa foto. Esa cosa, el padre Olazábal nunca lo contó, nunca lo contó. El pasador, el que en un año, en 1943, había pasado 953 personas, imagínense de qué condiciones, 953 personas, nunca lo contó, nunca. Y su hija, por honestidad, por recuerdo, porque a su padre se le ponga en su sitio, se diga qué es lo que hizo. Yo entiendo que a mí, en la información que nosotros hemos publicado en estas ediciones, aparecían los hijos, los hermanos del pianista. A mí el pianista no me salía, pero como las hermanas fueron detenidas, cuando llegan los alemanes, se acabó el melón de cruzar
por la frontera de Canfranc. Noviembre del 42, verano del 44, se acabó pasar aquí gratis. Los alemanes los detenían a toda esa gente. En el libro aparecen 274 personas detenidas por los alemanes y entregados a las fuerzas de seguridad españolas. Eso acaban después, esa gente, llevándolos de cárcel en cárcel, de lo que es en Jaca, lo que es la... Sí, la Comunidad de los Pirineos. No, la Torre del Reloj, perdón. Gracias, Luis. La Torre del Reloj era una cárcel y era el principio donde los encerraban. Y de allí los enviaban a la cárcel de Huesca, a la cárcel de Zaragoza y al final a Miranda de Ebro. En Miranda de Ebro eran enviados, salvo que fueran soldados británicos o americanos. Estos eran los protegidos. Los demás, ciudadanos, ferroviarios, todos los que pasaban, todos. Yo llegué a hablar con uno de ellos, que se llama Simón Orrax. Y perdone que me vaya de uno a otro, pero es que para que veáis lo que es la gente. Yo localizo a uno de esos 274 y era un ferroviario francés que vivía en el otro lado. Y me dice, esto no se lo puedo contar porque mi mujer no me deja contar esto. Así me grita. Y le digo, Simón, tranquilo, cuéntemelo. Y dice, mire, yo soy ferroviario. Cuando llego con los alemanes, a partir del 40, en el 43, me van a detener aquí, lo que hago es huir. Y soy ferroviario y me cruzo al otro lado. Y fue detenido, lo llevaron a la cárcel de Miranda de Ebro y acaba en un balneario en Álava que se llama Sobrón. ¿Sabes dónde lo devolvieron? Para que veáis qué política se hacía en esos momentos. A ese señor lo devolvieron a su país de Francia en Casablanca. Simón Orrax fue devuelto a su país en Casablanca. Es decir, otro guionista. ¿Por qué no? No, a mí me devolvieron en Casablanca, porque en el 43 ya era Francia. Pero por fin, para los periodistas, 274, localízalos. Este vive en tal país, el otro. Uno. Cuando has encontrado a uno y lo cuentas y le aparece en el libro, para un periodista es una fiesta. Pues a mí, hace un mes, me llega una conexión con la señora Ani Olazábal pidiendo información de las ediciones anteriores. Y yo les digo, encantado. Miren, esas dos personas que aparecen en ese listado son hermanas del pianista. Y el pianista ahora en Francia es un gran pianista. Conocen Miles Davis, conocen a los grandes del jazz. Pues él tocaba el piano con ellos. Esa persona está viva. Solo les puedo decir que yo, periodista, la lotería continúa. Yo tengo el teléfono en estos momentos de él. Eso, si mañana conseguimos su testimonio, es un capítulo más. Vivimos de eso. Y eso es ese melón. Ese es ese melón. Y la manera de trabajar nuestra es esta. No perder nunca la voluntad de llegar hasta allí. Porque al final la gente, antes de que se muera, quieren contar lo que ellos vivieron. Quieren contarlo. Y eso es mi manera de entender, porque es como una especie de herencia que quieren que no se pierda, sea Ani con su padre, o sea el pianista con todos los que facilitaron para que él, como un niño de 9 años, eran polacos que se habían enviado a Francia, a vivir en Francia. El régimen de Vichy les quitó la nacionalidad francés porque era su manera ya sabéis que se rindió con los alemanes y su manera de actuar con los emigrantes, con miles de polacos que ya habían sido ocupados, pues parte de su familia, alguna de sus familiares del pianista, acabó en Auschwitz y fue asesinada. Es decir, no hay solo parte bonita de esta historia,
Nosotros descubrimos a los vivos, pero no todo lo que hay detrás. Aquí hay muchos muertos, aquí hay muchos crímenes, y estos, los que se salvan, es la parte, son los héroes, son la gente que han sobrevivido y de qué manera sobrevivieron. Es mi manera de ser y de vivir y de actuar. Hemos quedado más o menos en que terminaríamos sobre las 8 y abriríamos un turno de preguntas, que lo haremos. Pero yo tenía pensado al final preguntarte por el futuro, ¿no? Algunas cosas ya has dicho, porque has avanzado que había una serie de melones que estaban abiertos y que estaban sin cerrar, que seguían surgiendo. Entonces parece que hay tema para más adelante. Has dicho también que te gustaría dedicarte a esto, cosa que me ha parecido estupenda, ¿verdad? Hace falta que te llegue una prejubilación o algo por el estilo para poder dedicarte. Y por tanto, futuro hay. Te quería preguntar por el futuro, que digas lo que quieras sobre el futuro. ¿Cómo lo ves? Incluso si quieres hablar de la estación, no sé. ¿Cómo ves el futuro? El futuro es ese. El futuro es que todos estos personajes, que todas estas fotos, que toda esta documentación que nosotros hemos obtenido y hemos sacado de la memoria, al final sea el mejor motivo para que el Museo del Ferrocarril, que está pendiente de que se inaugure en Canfranc y se haga de esa parte donde están precisamente todos los vagones recuperados por la asociación AZAF, que son una gente maravillosa y son unos entregados con esta causa, la causa de evitar que los trenes se pierdan, y ellos con todos sus vagones recuperados son con lo que se está haciendo los trenes históricos. Yo estoy alucinando, no con el viaje del sábado, es que han hecho en verano el tren histórico de Jaca con Canfranc, ha llevado 27.000 personas desde el 12 de julio hasta aquí. Les digo de verdad, para mí es una fiesta profesional, incluso para la empresa que se mete en esta historia, que es Alsa, que es una empresa que se dedica a autobuses, pero ahora han visto que la gente tiene ganas de volver al tren y están apostando. Y a mí, es de chapó. Y con los voluntarios de AZAF y la gente de CREFCO, que los tenemos aquí, son gente que tienen mucha razón, y que yo creo que el Museo del Ferrocarril en Canfranc caerá por su propio peso, por la necesidad. Porque si hay 27.000 visitantes de Jaca y Canfranc todos los veranos, y si, como yo escribo en la columna que he escrito hoy en Heraldo, de opinión, que se llama la postal del tren, porque en ese tren se puede mandar una postal, allí, al final, va a haber nuevo turismo. En otros países como Inglaterra, Francia, Alemania, yo contaba hace unos días una historia de lo que es el Orient Express, de lo que todos hemos hablado de las novelas de Agatha Christie. Bueno, pues hay una zaragozana que trabaja en ese tren. Ese tren une París, Venecia y Estambul, que es en realidad la novela es esa. Bueno, pues eso, ya hay una zaragozana que está trabajando allí, es hija de un ferroviario, Alfonso Marco, que ha hecho unos libros maravillosos sobre el ferrocarril. Esto, ¿no dice Mariano que ha habido novelistas que están inspirándose en esto? Amén. Yo soy el que empuja y el que le gusta cavar y que esto no se pierda. Pero el que venga detrás y eso se convierta en novelas, y como me dijo un día Forges, al final se compra en una película, y se lo había dicho Forges, se lo llegó a decir a Antonio Banderas, y que esto al final se convierta en una película. Yo creo que eso va a ser como el postal de todo esto, el final. Pero hasta entonces va a haber nuevo turismo. Los ingleses, los americanos, están viniendo a Canfranc porque les suena, y les suena con esto detrás. Ninguno de ellos hace una visita, no hay playa, en Canfranc no hay playa. A Canfranc van porque han oído esta historia y porque de alguna manera les han llegado inputs, les han llegado mensajes de unos y otros. Y el alcalde está alucinando. O sea, en este fin de semana había una carrera internacional, un campeonato del mundo, trail allí. Esas cosas no pasan porque sí. Los pueblos en esta tierra, en Aragón, están despoblándose y muriendo. Si salvamos eso, y si salvamos algo que era inédito
que es una estación como Canfranc, que estaba para derruirse y olvidarse, esa creo que es la heroicidad de esa gente. Han conseguido que la gente mayor de Canfranc, después de contar su historia, haya resucitado su Titanic. El Titanic de Canfranc en estos momentos es un pastel. O sea, es muy goloso. Hay mucha gente detrás. Y ojo, no hemos visto los pelotazos urbanísticos que había detrás de allí. Que había gente que hubieran destrozado lo que era la estación. Y menos mal que por una cosa u otra, al final se ha mantenido y digamos que se mantiene lo que era la estación. Eso es lo importante. Yo creo que en estos momentos es bueno que el turismo, el hotel, el tren lleva 2 años cerrado. ¿Por qué la gente ha tenido ese interés por volver a subir? Eso no es una casualidad. La gente, creo que tenemos muchas ganas de que recuperar Canfranc es recuperar Aragón. O sea, eso va a empujar a los franceses. Desde mi punto de vista, políticamente se va a caer por su propio peso la reapertura del Canfranc. No tengo ninguna duda. Nos cogerá con 80 años, con 75 o con 90, no lo sé. Pero yo creo que Francia le faltan 400 millones. Es verdad que el primer ministro que dimitió hace unas semanas en Francia, este es el pianista que les hablaba antes. Pues el primer ministro era alcalde de Pau y a él no había que explicarle cuál era la importancia del Canfranc porque lo sabe perfectamente. Pero el problema es que ese primer ministro era el mismo que su política estaba avisando que la economía en Francia no es boyante precisamente, sino que iban a hacer problemas económicos, de recortes. Entonces, ¿cuánta parte de esos 400 millones va a pagar la Unión Europea? Hablan de un 50%. Lo curioso en estos momentos es que el que paga el tren en Canfranc son las regiones, no son los estados. Entonces, el más defensor de la reapertura del Canfranc políticamente no es un español, es el presidente de Nueva Aquitania, que se llama, ahora se me van los nombres, Monsieur Rousset. Él es el defensor de haber reabierto el Canfranc, porque él vive en Burdeos, pero tiene una casa en Lagún, o sea, justo al otro lado. Y él lo que dice es que si la unión de dos países han de pagarlo los estados. Bueno, él ha conseguido que el túnel lo esté haciendo España, el túnel del Somport, y eso llegará. Y la parte final de esos 33 kilómetros que faltan, yo soy positivo para decir que si en vez de 2032, que es el proyecto que la Unión Europea va a apostar porque eso se reabra, a mí me da igual que sea el 2033 o el 2035, pero que eso está cayéndose por su propio peso. Hasta cuando uno venía, mira, es que son detalles, cuando nosotros fuimos a presentar el libro en el 2002, en abril, no había un sitio donde quedarse a comer en Canfranc. Abril del 2002. Preguntarles ahora a los restaurantes de Canfranc. No solo eso, sino que se han multiplicado como los peces y los panes. O sea, y no es magia, es perseverancia, empuje, historias. Eso es lo que tiene detrás. La política al final tiene que gestionar el empuje de la sociedad. Y la sociedad ha dicho muy claramente, Canfranc es nuestra vida, es nuestra historia. No dejen morirla. Eso es lo fundamental. Y eso estoy convencido que caerá por su propio peso. En la Unión Europea ya está. Es decir, cualquier europeo que viene aquí se quedan flipados. Yo les cuento las cosas que he vivido. A mí, la periodista Simone Casaubon, que era la periodista de Le Monde, tenía una foto del Le Monde, pero
no se ve muy bien. Esa señora me dijo, yo volveré a Canfranc cuando esto se reabra. Es decir, la periodista de Le Monde que vino y hizo un especial en Le Monde, en el periódico más grande de Francia. ¿Y por qué le dedicó eso? Pues porque ellos no pueden obviar que los españoles se jugaron con ellos la vida para ganar la guerra. Y Canfranc era el escenario donde ganaron a los alemanes. Y ellos mismos no pueden obviar esa parte de historia. Y que eso es rentable económicamente para las mercancías y para los pasajeros. Yo le digo que ahora lo que se ve son los pasajeros. Ha empezado a ver las mercancías. Pero también le digo que esto, insisto, se caerá por su propio peso. Esa es mi manera de entender. Igual es que soy muy voluntarista o muy positivo. O digo, no, así vendes más libros. No, esto no es por esto. Es porque yo con 6 años, yo conocí Canfranc. Y soy un crío de entonces. Soy el hijo que tenía ahí cogido aquí arriba. Y ahora tengo 62, los que cumple este mes. Eso no se olvida. Eso es lo más importante, yo creo. Y ese es el corazón con el que se cuenta esos libros. Porque te lo crees. Y porque además no novelas. Cuentas algo que la gente no quiere olvidar. Que la gente no quiere olvidar y que la gente quiere tapar. La gente ha vivido una dictadura que los ha marcado. Y ese es el silencio. Ese es el silencio. El silencio es miedo. El silencio fue mucho miedo. Hay una familia Cabero que cuando nos pusimos a hablar decían, podemos cerrar la puerta del comedor. ¿Quién nos va a escuchar? No podemos decirle esto por si acaso alguien nos escucha. Esa gente eran detenida porque sus familiares estaban al otro lado, eran emigrantes, eran los que pasaron la guerra civil y estaban emigrados al otro lado. Y ellos eran detenidos por el franquismo y eran enviados a la cárcel de Jaca. Eran enviados ellos. Y esa gente entendía ese miedo. Yo entendía ese miedo. Pero una vez que has generado el ambiente, el cariño y la protección, si usted no quiere aparecer con su nombre, yo voy a ser el primero que lo proteja. Esa es mi profesión. Mi profesión es proteger al que te cuenta una historia. Y al final, esa gente, cuando presentamos los libros, están haciendo la ola. Por fin esta historia sale. Por fin esto se cuenta y se conoce. Yo creo que es yo no soy un valiente, sino simplemente es que a mí es como si me dijeran, el periodismo es esto, de antemano. Pues eso, el periodismo es el payaso Marcelino y el oro de Canfranc. No es solo el oro de Canfranc, es más historias, el cómo actuábamos en esa historia. Y por eso es un empuje. Los políticos no pueden obviar esta historia. Cuando tú dices que en un mes has vendido una edición de un libro así, al que lo escribe se pone muy contento. Pero eso tiene muchos mensajes, mucho más aquí, mucho más allá. La gente no quiere solo leer algo que le engañan, ¿no? Yo creo que la gente estamos en un momento que necesitamos que nos cuenten la verdad escondida. Eso es lo más importante.